Por mí se va a la ciudad doliente, por mí se va al eterno dolor, por mí se va con la perdida gente. La justicia movió a mi supremo autor, me hizo la divina potestad, la suma sabiduría y el amor primero. Antes de mí no hubo nada creado, a excepción de los seres eternos, y yo duro eternamente. Dejad toda esperanza a los que entráis. Estas palabras vi, escritas con colores oscuros, en lo alto de la puerta, por lo cual exclamé, Maestro, me atormenta el sentido de esas frases, a lo que él, como persona prudente, me contestó, conviene aquí dejar todo temor, que toda cobardía aquí termine. Hemos llegado al lugar donde te dije que verías a las míseras gentes que han perdido el bien del intelecto. Puso luego su mano sobre la mía con un amoroso gesto que me confortó, introduciéndome en medio de aquel mundo secreto. Allí resonaban, a través del aire sin estrellas, suspiros, llantos y profundos lamentos que hicieron brotar las lágrimas en mis ojos. Lenguas diversas, horribles blasfemias, palabras de dolor, acentos de ira, voces altas y roncas y chocar de manos producían un tumulto que giraba en aquel espacio eternamente oscuro como la arena por el turbión, y yo, que tenía el alma llena de dudas, le dije, Maestro, ¿qué es lo que oigo? ¿Y qué gente es esa que parece vencida por el dolor? A lo que me contestó, esa miserable existencia llevan las tristes almas de quienes vivieron sin merecer ni infamia ni alabanza. Mezcladas están en aquel coro de ángeles que no fueron ni rebeldes ni fieles a Dios, sino que sólo pensaron para ellos. Los cielos los expulsaron para preservar su belleza, y no los admite el profundo infierno para que los condenados carezcan hasta de la poca gloria que en aquellos pudieran proporcionarles. Y yo repuse, Maestro, ¿qué es lo que tanto les atormenta para lamentarse con tan grandes gritos? Y contestó, te lo diré brevemente, estos no tienen esperanzas de morir, y su ciega vida es tan abyecta que envidian cualquier otra suerte. El mundo no tiene nada que decir de ellos, los desdeña tanto la justicia como la misericordia. Pero no hablemos más de ellos, míralos y sigamos adelante. Me volví para mirarlos de nuevo y vi una bandera que ondeando sin cesar avanzaba, seguida de mucha gente, tanta que nunca creí que la muerte hubiera podido destruir tan gran número, y después de haber reconocido a algunos, vi y conocí la sombra de aquel que por cobardía hizo la gran renuncia. Inmediatamente comprendí, y no tuve ninguna duda de ello, que aquella era la secta de los ruines, que no fueron gratos ni a Dios ni a sus enemigos. Aquellos desgraciados que nunca vivieron estaban desnudos y sufrían constantemente los ataques de moscardones y avispas que había allí y cuyos aguijones los herían cubriéndoles el rostro de sangre que, mezcladas con sus lágrimas, les corría hasta los pies, donde era recogida por asquerosos gusanos. Miré luego a otra parte y vi otra gente a la orilla de un gran río, por lo que pregunté, Maestro, concédeme ahora saber quiénes son y por qué ley parecen tan prontas a atravesar el río, según veo a tan débil claridad. Y él me contestó, todo eso lo sabrás cuando hayamos posado nuestros pies en la triste orilla de Aqueronte. Entonces, con los ojos avergonzados y bajos, temeroso de que mis palabras le molestaran, dejé de hablar hasta llegar al río. Y he aquí que venía hacia nosotros en una nave un anciano de pelo blanco, gritando, ¡ay de vosotras, almas perversas! No esperéis ver nunca el cielo. Vengo para llevaros a la otra orilla de las tinieblas eternas, del calor y el frío. Y tú, alma viva, que te presentas así, aléjate de esas que están muertas. Y cuando vio que yo no me movía, dijo, por otro camino, por otros puertos llegarás a la playa, pero no por aquí. Para llevarte conviene una barca más ligera.
y el guía le repuso: no te irrites, Caronte, así se ha dispuesto allá arriba, donde se puede todo lo que se quiere, y no preguntes más. Con esto se aquietó el velludo rostro del barquero de la pálida laguna, cuyos ojos parecían rodeados de llamas, pero aquellas almas fatigadas y desnudas, apenas oyeron las crueles palabras, cambiaron de color y rechinaron los dientes, blasfemando de Dios y de sus padres, de la especie humana y del sitio y el día de su nacimiento. Después se reunieron todas juntas, llorando fuertemente, en la orilla maldita que espera a los hombres que no temen a Dios. El demonio Carón, con ojos de fuego, amenazándolas las recoge a todas, golpeando con el remo a las que se rezagaban. Como en el otoño, las hojas caen una tras otra hasta que la rama ve todos sus despojos en tierra, así las almas de la malvada raza de Adán se agrupaban en la orilla una tras otra a aquella señal, como pájaros atraídos por su reclamo. De esta suerte van por la negra corriente y no han abandonado la barca aún cuando ya otra nueva multitud está reunida en la orilla. Hijo mío, me dijo el amable maestro, todos los que mueren en la ira de Dios acuden aquí de todo el mundo y se disponen a pasar el río espoleados por la divina justicia, que les cambia el temor en deseo. Ningún alma justa y buena pasa nunca por aquí, y si Caronte se queja de ti y te amenaza, el motivo de sus palabras puedes adivinar. Dicho esto, tembló tan fuertemente aquel sombrío paraje que aquel recuerdo aún me hace sudar de espanto. La tierra lagrimosa produjo un viento iluminado por una luz rojiza que me hizo perder el sentido, y caí como un hombre arrebatado por el sueño. En el análisis del canto tercero del infierno de la Divina Comedia tenemos básicamente cuatro centros de atención, o también podemos llamarles núcleos narrativos, que voy a enumerar ahora y que luego vamos a trabajar en detalle, siempre considerando que estamos haciendo un análisis no para un nivel terciario, sino para un nivel de enseñanza media o secundaria, y que estamos trabajando con una traducción y no con el original, a pesar de que la mayoría de las cosas que voy a decir, a decir verdad, son interlingüísticas o translingüísticas, en el sentido de que no importa en el idioma que uno lo vea, sin dudas que la traducción va a tener que tener estos elementos también, ¿no? Entonces, el primer núcleo narrativo o centro de atención es la puerta del infierno. El segundo núcleo narrativo o centro de atención es el ambiente infernal, que evidentemente forma parte del canto, pero no solamente como un acompañamiento de la acción, sino que es muy relevante para hacernos una idea de qué es lo que nos quiere transmitir Dante, autor, ¿verdad? Centraremos también nuestra atención en los indiferentes y sus castigos. Y finalmente tenemos a la figura dominante de Caronte, el barquero del inframundo, en este caso el barquero del infierno. Entonces, estos son nuestros 4 centros de atención para realizar nuestro análisis. Y vamos a ir pasando de uno a otro durante el recorrido que vamos a hacer por el canto tercero de la primera cantiga de la Divina Comedia, aquella que lleva por nombre el infierno, y aclarando que aquí es cuando Dante personaje y Virgilio personaje ingresan realmente al infierno. Si ustedes recuerdan, en los videos anteriores de análisis sobre la Divina Comedia, yo les había dicho que Dante personaje estaba perdido en una selva oscura y que encontraba a Virgilio personaje al salir de esa selva, ¿no? Frente a un monte que él debía subir al salir de un valle. Entonces, nosotros ahora lo que vemos es, después del canto 2,
que es el canto en el que Virgilio, personaje, explica cómo es que llegó a buscar a Dante, personaje, y bueno, la intervención de las mujeres del cielo, ¿no? La Virgen María, Lucía y Beatriz, y cómo él, por el llamado de Beatriz, cómo él va del limbo, que también está en el infierno, pero un lugar amigable, digamos, para las almas que están allí, para las sombras que están allí, cómo va del limbo a buscar a Dante, a esa selva oscura, a esa situación, ¿no? Pero todo esto que nos está diciendo Dante, autor, Dante, el Dante que escribió realmente la Divina Comedia, es una alegoría, como yo les decía en la información, que también hay un video sobre eso. Es una alegoría. Yo mientras voy nombrando las cosas les voy dejando las tarjetas en el propio video para que ustedes puedan mirarlo si es que no las vieron. Y entonces, teniendo en mente esta estructura, nosotros vamos a sumergirnos en el infierno. Vamos a entrar en el infierno creado por Dante, autor, con su mentalidad medieval, con su mezcla de tradiciones, de leyendas. Vamos a sumergirnos en este infierno creado por Dante, autor. Y allí vamos a ver a los indiferentes. Indiferentes que además, cabe señalar, están prácticamente en las afueras, a veces se dice en el vestíbulo, ¿no? En la entrada del infierno, como si inclusive ni siquiera merecieran un anillo del infierno. Acuérdense de la estructura del infierno con esos 9 anillos, que ellos ni siquiera forman parte de esa estructura, están como al borde, despreciados inclusive por la justicia divina, ¿verdad? Porque lo que hay de fondo siempre es la justicia divina, el diseño de ese lugar y la función que cumple cada cosa es parte de la voluntad, está motivada por la voluntad de Dios en última instancia, para el pensamiento de Dante, ¿no? Del Dante autor. Y nosotros tenemos que siempre tener eso en mente, y además, otra cosa que se suele perder de vista cuando uno realiza, solemos para no dejarnos afuera, solemos perder de vista, es el hecho de que esto es realmente una alegoría. Y entonces, claro, aunque Dante se preocupa mucho en las descripciones, por ejemplo ahora cuando trabajemos con el ambiente infernal, nosotros en realidad todo este ambiente infernal creado por el Dante autor es una manera de mostrar su sentimiento hacia los indiferentes, mostrar que debemos, como creyentes, supuestos creyentes, temer la ira de Dios, temer el infierno, temer a la justicia de Dios si somos pecadores. Y entonces esa es la función de crear un ambiente así. Pero a decir verdad, lo que está diciendo Dante es que él imaginó el pesar, imaginó los castigos a los que él mismo estaba expuesto como pecador y a los que estamos expuestos todos, porque este viaje, esta catábasis, este viaje, este descenso al infierno es un descenso imaginario y alegórico, como ya hemos dicho. Bueno, entonces ya estoy frente al texto marcado. Te van a escuchar algunos ruidos de la calle porque estoy cerca de una ventana, pero ignórenlos. Estoy frente al texto marcado, texto que marqué recién. Ahí está mi correo electrónico. No lo doy muchas veces para no recibir demasiados correos, pero bueno, si alguien lo quiere utilizarlo, yo suelo contestar si me preguntan alguna cosa. Y lo que les decía era que tenemos marcado el canto tercero, como lo hice recién, con este amarillo, que en realidad, ¿saben qué son esas marcas? Esas marcas son lo que yo he llamado previamente en otros videos, que les dejo también la tarjetita,
Orígenes de oportunidad. ¿Y esto por qué lo remarco? Porque a decir verdad yo nunca escuché el concepto de origen de oportunidad. Tal vez exista y tal vez exista con otro nombre. Uno nunca puede estar seguro de estar siendo original, porque algunas veces puede haber gente que haya hecho cosas que uno está volviendo a hacer sin saberlo, ¿m? Y eso se debe a que uno ignora, es un ignorante, pero lo digo no es un insulto y mucho menos un insulto para mí mismo, ¿no? Pero a lo que me refiero es, yo puedo ignorar, y en esa medida soy un ignorante, que alguien dedicó tiempo y trabajo a hacer algo que yo estoy haciendo de nuevo, ¿no? Y bueno, y es evidente que mucha gente dedicó tiempo y trabajo a hacer análisis del canto tercero de la Divina Comedia, y también es evidente que el concepto de origen de oportunidad ya venía siendo utilizado de hace mucho tiempo, porque esto de señalar partes, como yo señalé aquí, ¿ven? El por mí se va, por ejemplo, por mí se va, ¿no? Claro, nosotros en literatura citamos eso es lo que después son las citas. ¿M? Pero yo le puse este nombre de origen de oportunidad para que forme parte de un esquema más general, más ordenado del análisis literario, y de esa manera dar una impresión de organización que es necesaria. Y es necesaria justamente para que para generar un modelo formal más asequible, más alcanzable para gente que no es profesional y que no quiere ser profesional. Y entonces, en esa medida yo creo que el análisis puede volverse mucho menos abstracto, mucho menos complejo, y puede hacerse de una forma mucho más clara y mucho más directa. Y entonces, el concepto de origen de oportunidad es esto, simplemente, esto es un origen de oportunidad, ¿y oportunidad de qué? ¿No? Oportunidad de decir cosas, de atravesar con comentario al texto. Es decir, anexar, lo que hacemos es anexar comentario al texto. Entonces, este texto, que es la traducción de Pérez Delgado, ya como ustedes seguramente habrán notado, tiene una, tiene una característica que es que ha sido manipulado por mí, ¿no? Entonces, ustedes van a ver que aparece un conjunto de notas que están justamente puestas allí para ayudar a que la gente comprenda a qué se refiere el texto en su nivel más literal. Y yo esto lo voy a dejar, este archivo lo voy a dejar en PDF en la descripción de este video. Así ustedes pueden mirarlo y ver ya los orígenes de oportunidad marcados en amarillo. Puedo dejar uno con los orígenes de oportunidad marcados y otro sin los orígenes de oportunidad. Y les aclaro una cosa por las dudas, porque no quiero que se metan en líos, ni quiero meterme en líos a mí mismo. La expresión orígenes de oportunidad, posiblemente su profesor o profesora no la maneje. Si ustedes le dicen, ah, profesora, eso es un origen de oportunidad, es probable que les digan, ¿y eso qué quieres decir con eso? ¿No? ¿Por qué? Porque no le llamamos así en las clases formales. Entonces, si ustedes utilizan la expresión origen de oportunidad, ahí pueden tener algún problema con respecto a que el profesor o profesora les entienda. ¿Mm? Pero si ustedes tienen que justificar, dicen origen de oportunidad de decir algo, de comentar algo sobre el texto. Entonces, después revisen en la descripción, porque también pienso dejar un esquema para que ustedes se guíen en el análisis. De nada. Bueno, y entonces dice, comienza el canto tercero, no lo voy a releer porque de hecho lo leí al comienzo de este video. Por mí se va a la ciudad doliente, ¿no? Esta reiteración, vieron que dice por mí se va, por mí se va. Nosotros al comienzo no tenemos idea de quién nos lo está diciendo. ¿Acaso como lectores lo único que tenemos son estas flechitas? ¿Mm?
pero no tenemos guión, no es un personaje aparentemente, porque no está marcado como personaje, pero está diciéndonos algo. Y eso que nos está diciendo nosotros no sabemos quién es. Entonces se genera como una especie de incertidumbre en el lector, en una primera lectura, por supuesto. Después ya sabemos que es la puerta del infierno. Y nosotros lo sabemos porque dice, después el narrador, Dante narrador, dice: estas palabras vi escritas con colores oscuros en lo alto de una puerta. Y entonces lo que nosotros tenemos aquí es posiblemente una personificación, ¿no? O prosopopeya. De hecho, acá se da una cosa muy interesante, que yo como profesor no marcaría realmente una prosopopeya pura, una personificación pura. Prosopopeya y personificación son sinónimos, ¿sí? Una es la manera más elegante de decirlo y otra es la manera más corriente. Ahora, ¿por qué digo esto? Porque posiblemente tu profesor o tu profesora, eh, voy a decir solo profesor de ahora en más, o sea, voy a usar el genérico masculino que me parece mucho más correcto y me siento más cómodo. Tu profesor, lo que posiblemente marque es la prosopopeya, o sea, la personificación de la puerta del infierno, y no es que esté mal, no es que sea una cosa errónea, pero hay que considerar que estas palabras no están dichas por la puerta. Sería diferente que la puerta tuviera una boca y dijera: por mí se va a la ciudad doliente, por mí se va el eterno dolor. Eso sí sería una personificación, ¿no? ¿Por qué? Porque estas palabras están escritas sobre la puerta. Y entonces en ese sentido no es tan claro que sea una personificación como en otros sentidos. Yo diría que es una personificación un poco relativa, un poco sucia, pero sí es cierto que hace referencia a ella, ¿no? Y es un objeto inanimado, entonces sí, por mí, ¿no? Y después utiliza este yo, que es claramente una referencia a sí misma. Entonces, un objeto inanimado que tiene la capacidad de decir yo, el problema es que esas palabras están escritas, no están dichas. ¿Sí? Y entonces esas palabras las puso alguien más allí, seguramente, sobre ese dintel, sobre el marco de la puerta, ¿no? Si usted marca y el profesor marca una personificación o prosopopeya, bueno, nadie le va a decir no. Seguramente el profesor va a estar chocho, va a estar contento. Chocho de la vida, decimos aquí en Uruguay, ¿no? Pero eso no significa que sea pura la personificación. Entonces, por mí se va a la ciudad doliente. Esta reiteración, nosotros trabajamos estas reiteraciones, ven que lo marqué como origen de oportunidad, porque, a decir verdad, esto es lo que nosotros conocemos en literatura con el nombre de anáfora, cuando se repite al comienzo de un verso, al comienzo de una estrofa, una expresión, ¿no? Por mí se va, por mí. Ella se marca, hace énfasis en que ella es el camino hacia un lugar determinado, ¿no? Y todas las maneras de llamar al infierno son todas formas perifrásticas, nosotros decimos, de llamar al infierno, son todas formas que hacen referencia a distintos aspectos del infierno, ¿no? Además de que vemos esa anáfora, que ustedes pueden marcar como una forma de énfasis. Recuerden que a los profesores no les gusta que ustedes digan eso es una anáfora y se queden callados mirando al infinito. No. Ustedes tienen que decir eso es una anáfora y sirve para, ¿no? En este caso, generar el énfasis en la puerta, en esa puerta como un pasaje hacia el mundo infernal, ¿no? Entonces la importancia de la puerta queda remarcada, queda enfatizada por ese por mí se va que se repite muchas veces. ¿Y quiénes van? Bueno, van todos los pecadores, ¿no? Esa forma impersonal del se va, ¿no? Se va. ¿Quiénes van? Puerta. Van todos, se van todos los pecadores, ¿no? Entonces, ¿a dónde van? Al infierno, pueden decir ustedes. ¿Es el infierno, profe? Sí, es el infierno. Pero fíjense cómo destaca en cada origen de oportunidad que yo les puse. Recuerden que el origen de oportunidad lo crea el analista. No vienen en la obra. O sea, pueden ser como no pueden ser.
yo creé esto, pero otro profesor puede decir, ah, se comió tal origen de oportunidad, ah, pero acá, esto yo no lo marco nunca. Bueno, cada profesor tiene su propia impronta y eso es una de las características, una de las dificultades que tiene nuestra asignatura, ¿no? Ya más o menos lo sabemos. Y entonces, ciudad doliente. Fíjense que el infierno es la ciudad doliente, o sea que es un lugar donde hay mucha gente, es la ciudad, pero además es doliente. Y vieron que el adjetivo doliente queda raro ahí, ¿no? Tenemos el sustantivo ciudad, el adjetivo doliente. Queda raro porque la ciudad no es doliente, a la ciudad no le duele nada. A quienes le duelen las cosas, le duele el alma, le duele, reciben el castigo, son los pecadores. Eso nosotros en literatura lo llamamos una hipálaje. Una hipálaje. ¿Y eso qué es? Bueno, vamos a poner. Voy a. Voy a. Voy a hacer bien las cosas. Acá tenemos esto. Y entonces. Yo puedo poner así. Vamos a poner. La anáfora. La hipálaje. Y entonces, claro, ¿qué es la hipálaje? Bueno, es cuando nosotros complementamos en una expresión, en este caso ciudad doliente, a un sustantivo con un adjetivo que, bueno, a decir verdad, no le correspondería en situaciones vulgares, ¿no? Ciudad doliente en realidad es un traslado del dolor que sienten las almas, se traslada ese dolor a la ciudad, a las almas que están en esa ciudad que es el infierno. Entonces eso es una hipálaje y lo que nos muestra es la generalidad del dolor, ¿no? O sea, esto es una hipálaje y sirve para mostrarnos cómo todos los que están allí adentro sienten el dolor. Aunque ustedes me pueden decir, no todos, profe, porque la gente que está en el limbo, por ejemplo, Virgilio, personaje, no siente el dolor. Bueno, sí, está bien, eso acháquenselo, pregúntenselo a Dante, autor, si quieren, ¿no? Pero yo es lo que les digo, Ciudad Oriente generaliza el dolor, ¿no? Y eterno dolor, ¿no? Eterno dolor, saben que siempre es una expresión que a mí me causa una impresión peculiar, porque, claro, fíjense ustedes que el tiempo que nosotros tenemos para pecar en la vida no es eterno, ¿verdad? O sea, usted nace un día y un día, bueno, no se lo quiero decir así tan duramente, pero tiene que morirse, como todos los bichitos de la naturaleza y todos los vegetales también. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Ese tiempo del eterno dolor, ese tiempo del pecado no es un tiempo eterno. La pregunta que podríamos hacernos con respecto a la justicia y la justicia en esta creencia, justamente la justicia divina, es por qué el dolor tiene que ser eterno, o sea, para siempre, cuando nuestra prueba fue momentánea, fue temporal. Cuando nuestra vida fue temporal. Entonces parece como una cosa desmedida, parece algo desmedido el castigo, un castigo eterno por una falta temporal, ¿no? Pero bueno, así es la justicia, así la entendía la justicia, perdón, así la entendía Dante autor en su tiempo, ¿no? Durante la vida nosotros nos ganamos lo que va a pasar eternamente después con nuestra alma. Por eso es tan importante entender la vida como una persona medieval, ¿no? Que es bastante diferente a cómo la entiende una persona del siglo XXI. Por mí se va con la perdida gente. Bueno, perdida gente justamente hace referencia a los pecadores que han perdido justamente como se perdió Dante, porque también Dante personaje se perdió en esa selva oscura, y ese Dante personaje está representando al Dante que se había perdido en la vida realmente en el pasado. Dante autor hace referencia a cómo en otro momento de su vida estuvo perdido, o sea, lejos del amor de Dios, lejos de la justicia de Dios, de la voluntad de Dios. Y entonces ahí, cuando era un pecador, también él estaba perdido. Y estos son los pecadores, la perdida gente. La justicia movió, bueno, y ahí tenemos una referencia. ¿Cuál es la justicia? Bueno, la justicia es Dios, ¿no? La justicia es la voluntad de Dios, a mi supremo autor con mayúscula. Entonces, ¿qué es lo que ocurre?
Dante marca que en realidad todo el pesar y todo el dolor y todo lo que hay ahí, inclusive la puerta del infierno, es claramente una maquinaria de justicia divina. O sea, ¿qué es lo que hay? ¿Quién está detrás de todo este andamiaje del castigo? ¿A qué corresponde todo este andamiaje infernal y todo lo que nosotros vamos a ver? Bueno, todo este grotesco, toda esta furia, este mundo estridente del infierno, no es otra cosa que la materialización de la justicia de Dios, ¿no? El supremo autor. Porque el supremo autor es Dios y es supremo porque Él tiene el poder de dar un destino a esas almas eternamente. O sea, nadie puede cuestionar, nadie puede, como un juez de fútbol, ir a gritarle a la cara, no fue penal a este juez, ¿no? Nadie puede decirle a este juez, yo no copié, profe, ¿por qué me puso un uno? No, 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 no. Acá no hay vuelta de hoja. Acá Dios como parte del esquema de las creencias de Dante en la Edad Media, ¿no? Del Dante autor, es un juez que sabe todo lo que vos hiciste. Todo. Entonces, no hay manera de poder cuestionar esa autoridad. Por eso es el supremo autor y además el juicio es infalible, ¿no? Si vos estás en uno de los círculos del infierno, es porque vos sos culpable y se terminó ahí. Me hizo la divina potestad, la suma sabiduría y el amor primero. Bueno, esto acá yo tengo una nota de pie de página que habla de que en realidad esto tomado del libro, ¿no? Que yo uso. Entonces dice que es la Trinidad, la Santísima Trinidad, ¿no? Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces nosotros aquí lo que vemos es el poder de Dios, ¿no? El poder de Dios separado en estas tres partes que forman parte, que es el misterio, ¿no? De la unidad de Dios, que además se separa en estas tres partes, ¿no? Divina potestad, suma sabiduría y amor primero. De esto a mí me gusta resaltar el hecho de que nosotros podamos ver estas estos tres elementos, ¿no? Potestad, el poder, ¿no? La sabiduría, o sea, lo que les decía recién, que es la justicia infalible, el saber absoluto, y esto de acá que a nosotros como personas del siglo XXI nos puede llamar la atención, sobre todo en un ámbito laico en el que no tenemos demasiado contacto con un discurso religioso. Para otras personas puede ser algo fácilmente comprensible, pero para nosotros no tanto, que es el amor primero, ¿no? El amor primero. ¿Por qué digo esto? Porque es la creación toda. Es un acto de amor, según las creencias medievales, e inclusive el infierno, con su maquinaria de castigo, es también parte del amor primero, el amor primigenio, ¿no? El amor elemental. Entonces, nosotros acá podemos sacar un par de conclusiones interesantes, ¿no? Primero que el castigo es necesario en la estructura del pensamiento medieval, porque mientras se castiga a los pecadores, de alguna manera como que se purga, como que se separa la paja del trigo, ¿no? Y entonces, aunque tenemos el purgatorio, por supuesto, aparte, pero el castigo a los pecadores es también la gloria de los no pecadores. Es decir, aquellos que son castigados por una justicia absoluta. Y entonces, en ese sentido, también son favorecidos los no pecadores, los virtuosos, los beatos. Aquellas personas que gozan de la gloria de Dios, de la amistad con Dios, son justamente glorificados frente al castigo de los pecadores. Entonces, es un acto de amor también castigar, como es un acto de amor muchas veces, de amor profundo, tener que poner límites. Yo sé que esto parece una cosa traída de los pelos de pronto, pero no, cuidado. Yo les he dicho más de una vez que la literatura está viva y que habla de nuestras vidas. Entonces, lo que ocurre es que
muchas veces nosotros, por amor, no ponemos límites. ¿Por qué? Porque somos débiles ante el sentimiento de amor que nos despierta una persona, sobre todo un niño, pongamos por caso. Pero puede pasarnos, no sé, con una pareja también, o con un padre, con una madre. El tema es que a veces la justicia y buscar ejercer la justicia es también un acto de amor, a pesar de que no se comprenda. ¿Sí? Entonces, lo que nosotros vemos aquí es esto que yo les digo, que es que el amor puede ser el origen de la búsqueda de justicia. Y puede parecer una crueldad condenar a una eternidad de dolor a algunas personas, sí, pero por otro lado hay gente que se salvó. Y a esa gente hay que beneficiarla, hay que glorificarla. Cuanto más caen los pecadores en el dolor, más, más importante y más hermosa es la gloria, el beneficio, el reconocimiento. Esa es la palabra de la virtud de aquellos que no fueron pecadores, ¿no? Entonces, claro, como esto es un texto que busca enseñar, ¿no? Es un texto que tiene claramente un perfil didáctico, texto medieval en el que es muy importante que el lector aprenda algo. Nosotros vamos a ver allí que se les está enseñando a los lectores a ser virtuosos, ¿no? A no cometer pecados. Entonces, antes de sobre la puerta dice que antes existían unos seres eternos, ¿no? Supuestamente los elementos, y yo duro eternamente. Y yo marqué justamente lo del eternamente porque aparece más de una vez en la idea de la eternidad, y yo les decía aquello de la desmesura entre el pecado, el tamaño del pecado y el tamaño del castigo. Una eternidad es muchísimo para castigar a alguien por una vida que frente a la eternidad ustedes comparen algo eterno con algo temporal y pues, imagínense dos cosas, ¿no? Imagínense algo algo pequeño. Imagínense una pelota de tenis y imagínense una pelota de básquetbol. Entonces, ustedes si las comparan dicen, la pelota de básquetbol es más grande que la pelota de tenis. Entonces después yo les digo, bueno, pero ahora vamos a seguir comparándolas, ¿no? Pero ahora la pelota de básquetbol es grande como un auto. Ah, sí, me dicen ustedes, sí, es más grande. Y ahora yo les digo, ahora es del tamaño del sol. Ay, no, pero profe, ahí ya no veo la pelota de tenis, pero tiene que estar ahí porque es muy chiquita. Y ahora yo les digo, ahora la pelota de básquetbol es infinita. Entonces me dicen, pero profe, si la pelota de básquetbol es infinita, entonces es comparada con la pelota de tenis comparada con la pelota de básquetbol es infinitamente pequeña. Correcto. O sea, porque yo les digo, no termina nunca la pelota de básquetbol. Entonces, si la pelota de básquetbol nunca termina de crecer, siempre es más, no importa el tiempo que pase, la pelota de tenis cada vez va a ser más chiquita en comparación, ¿verdad? O sea, va francamente prácticamente a desaparecer. Es una paradoja, ¿no? Ahora, eso mismo pasa con la vida en pecado. Si a mí me castigan eternamente, el momento en que yo cometí el pecado prácticamente desaparece, ¿no? Porque en comparación, bien, pero no los voy a volver locos con esa clase de cosas, pero está muy lindo, ¿no? Para la clase de filosofía inclusive. Estas palabras vi escritas con colores oscuros en lo alto de una puerta. Escritas con colores oscuros es interesante porque esto es escritura dentro de la escritura. En realidad Dante personaje, lo que le va a pasar es que va a leer, él va a ser lector de lo que dice la puerta y se va a horrorizar, ¿no? Me atormenta el sentido de esa frase, le va a decir a Virgilio. Y en lo alto nosotros podemos asociarlo con la idea de Dios, ¿no? Con que esas palabras ahí en realidad son parte del discurso de Dios, ¿no? Que personificó a la puerta. Pero en realidad el responsable por esas palabras es Dios, ¿no? Es el gran responsable, es la justicia de Dios. Esa es la gran responsable. No les marqué lo del maestro, que va a aparecer más de una vez, porque, bueno,
lo que vamos a ver ahí es el trato gran, respetuoso, ¿no? Tan sumiso que tiene Dante por Virgilio Dante personaje por Virgilio personaje, ¿no? Y ese tormento me atormenta el sentido de esas frases, es interesante en la medida en que nos muestra también cómo Dante se conmueve, cómo se conmueve como lector, ¿sí? Y porque sabe que es ahí para donde él va derechito si no cambia su manera de actuar, a esa ciudad doliente, a ese eterno dolor. Lo que, lo que yo siempre resalto con respecto a lo que ocurre después del tormento que siente Dante, personaje, lector de su propia historia, porque además él está leyendo lo que dicen las puertas, estaba leyendo lo que dice la puerta del infierno y siente ese tormento, ese pesar, ¿no? Eh, es la reacción que tiene Virgilio, que es no darle importancia a la advertencia que hay colocada sobre la puerta. De hecho, si ustedes se fijan, como él es una persona prudente, ¿no? Le contesta como persona prudente, es decir, que tiene dominio, control de sí misma, le contesta justo lo contrario, o sea, como que invierte la interpretación de las palabras de la puerta y en vez de perder toda esperanza, impele, exhorta a Dante personaje a abandonar todo el temor, o sea, terminar con el temor, terminar con la cobardía, ¿m? Que es fuente del pecado, claramente, eh, y que además en este caso impediría el avance en el mundo infernal. Esto también cumple una función narrativa que a mí me gusta mucho destacar en mis clases, que es justamente mantener en movimiento a la acción. Si ustedes recuerdan, nosotros vimos que en el canto segundo también Virgilio apelaba a que Dante se mantuviera siempre en movimiento, y también en el canto primero aparece eso, ¿no? Esa idea de librar de la fiera, de la loba sobre todo. Porque si Dante personaje sintiera temor, tanto temor que le impidiera caminar siquiera, no tendríamos este peregrinaje por los otros mundos. Entonces, por eso es importante que Virgilio sea un elemento motivador en el más puro sentido etimológico, ¿no? Motivar como de mover, ¿no? Ser un elemento motor. Entonces, ustedes tengan cuidado con cómo se lo dicen al profesor, ¿no? No le van a decir Virgilio, personaje, es el motor de Dante. Bueno, metafóricamente es el elemento motor quien permite que Dante continúe en movimiento a pesar de todo el miedo que siente. ¿Mm? Como lo hace eliminando todo el temor, pidiéndole a Dante, personaje, que deje todo temor en la puerta. Cuando la puerta pide que deje toda esperanza de salvación el alma que entra allí, Virgilio personaje interpreta o pide que se interpreten las palabras como dejar ahí el temor, no la esperanza. Por supuesto que esto podría tener una interpretación más profunda, hablando justamente de la justicia de Dios y el hecho de que el temor para los hombres medievales era muy importante, temer a Dios, sobre todo vinculándolo con el Yahvé del Antiguo Testamento, ese Dios castigador, ¿no? Y que Virgilio necesita de alguna manera como contradecir esa lógica para que Dante personaje se mantenga en movimiento. Y acá esto del bien del intelecto eh, siempre me ha llamado la atención, ¿no? Las míseras gentes que han perdido el bien del intelecto. ¿Por qué? Porque el intelecto nosotros lo asociamos a la razón. Y la razón suele contraponerse, oponerse a la fe. Pero en el pensamiento medieval
razón y fe forman una sola unidad. Razón, fe, sentimiento es una sola unidad que es la virtud. Y entonces en ese sentido nosotros vemos que los pecadores al pecar cometieron un pecado, justamente un exceso que los llevó a perder la razón. La razón es asociada a Dios, ¿no? En un universo claramente polarizado, todo lo que sea medida, equilibrio, luz, bien, está asociado con Dios. Y todo lo contrario, incluyendo lo irracional, que nosotros hoy en día podemos ponernos un poco más exquisitos y decir más cosas acerca de lo irracional, pero para el pensamiento medieval sí que era una realidad, y entonces perder el bien del intelecto significa perder a Dios, perder la voluntad de Dios y la ayuda de Dios. Y es interesante también esto de que Virgilio personaje coloque la mano este, sobre la mano de Dante personaje, porque claro, la relación entre Virgilio y Dante algunas veces nos puede parecer extrañamente íntima, ¿m? Pero esto es parte de la manera en la que Dante entendía eh, esta relación de veneración que sentía por Virgilio. ¿M? Por supuesto que hoy en día nosotros podríamos llevarlo a extremos que creo que para Dante eran impensables. Pero es cierto que Dante necesita entrar al infierno de la mano de Virgilio, porque Virgilio es su apoyo, es la razón, Virgilio es el intelecto. Entonces, para mantenerse cuerdo en ese viaje tan horrendo que va a hacer, para mantener la razón activa, necesita entrar leyendo a Virgilio, entrar de la mano de Virgilio, porque nosotros sabemos esto tiene toda otra interpretación, que es que, bueno, ¿qué le pasó a Dante? Bueno, estaba perdiendo la razón, ¿no? Y estaba viendo el infierno en su vida real, en un pasado, del que él ya se salvó, y entonces está redactando eso. Y entró al infierno para ver lo que hay allí a través de los ojos de Virgilio, a través de la lectura de Virgilio. Entonces es un mundo secreto, claro. En realidad nosotros no sabemos dónde está la entrada de ese mundo, ¿no? El inframundo o el infierno. Van a ver que acá se le llama directamente infierno, por supuesto, pero con la aparición de Caronte, que es que es un ser mitológico, una figura mitológica que llevaba a las almas, supuestamente, en la mitología griega, de un lado al otro del río Aqueronte o de la laguna Estigia. A veces los mitos ustedes saben que son variables, entonces a veces cambian. Con la aparición justamente de Caronte, nosotros pues, estaríamos habilitados a hablar un poco del inframundo y un poco del infierno, que no son equivalentes, porque en el infierno las almas reciben castigo en general, ¿no? Pero para los antiguos griegos todas las almas iban al inframundo, pero allí había alguna diferencia entre aquellas que iban a los campos elíseos, que no recibían castigo, y los que iban al tártaro, que eran los que recibían el castigo. Entonces, aquí comienza, luego de que entran, ¿no? Con este gesto tan íntimo de relación que marca Dante de su mano sobre la mía, comienzan a avanzar en este ambiente que constituye el punto 2. Nuestro punto 2, que es el ambiente infernal. Un ambiente infernal que, como vamos a ver, está lleno de ruido. Allí resonaban, dice el texto, a través del aire sin estrellas, suspiros, llantos y profundos lamentos, que hicieron brotar las lágrimas en mis ojos. Dante personaje se conmueve, ¿no? Del dolor, pero además se siente abrumado por todos estos elementos que resuenan, por todos estos elementos de los sentidos. Y ese ruido, ese ruido que representa la furia del castigo que están sufriendo ahí las almas de los pecadores,
esa furia, ese movimiento, se da en un aire sin estrellas. ¿Por qué? Porque ahí no está la luz de Dios, no está la benevolencia de Dios. Estos seres fueron abandonados. ¿Mm? Y claro, por eso ni siquiera cabe una esperanza de una luz, de una estrella, sino que solo se escuchan los sonidos que brotan de las almas y hacen que brote justamente en los ojos, que conmueva a Dante personaje, ¿no? Y esto sin dudas es de notar, eh, porque, claro, para otro lector, ¿no? No para un lector que en el siglo XXI está leyendo esto, ¿no? Y que de pronto está acostumbrado a ver cosas mucho peores o tener una idea más horrible del infierno. Para un hombre medieval esto era una advertencia, ¿no? Mirá, vas a terminar acá. Esto es la creación del ambiente a la que yo hago referencia, la oscuridad, el ruido intenso, no son otra cosa que una gran advertencia del destino del pecador, del horrible destino del pecador, ¿verdad? Entonces, nosotros vemos que nos habla de la cantidad de idiomas que hay allí, porque el pecado une a todos los seres humanos, a toda la humanidad, ¿no? El pecado es un mal universal, según Dante, por eso son las lenguas diversas, porque forma parte de la esencia del ser humano, ¿no? El pecar, no importa que seas un chino, que seas un africano, que seas un europeo o un americano o un australiano, vas a ir al pecado. Cuidado porque Dante igual no conocía América, no vayan a poner eso así en el, en el escrito, si van a hacer un escrito, porque acuérdense que Dante murió antes del descubrimiento de América. Digo, por las dudas, ¿no? 1492 es el descubrimiento de América y Dante murió en el 1300 y algo. 1321. Lenguas diversas, horribles blasfemias. Giraba, dice, chocar de manos, producían un tumulto, o sea, como una mezcla, algo sin forma, que gira en el espacio eternamente oscuro, como la arena por el turbión. O sea, son arrastradas estas almas por el viento, como una especie de torbellino, ¿verdad? Y yo, que tenía el alma llena de dudas, le dije, maestro, que se supone que él está gritando en ese ruido tremendo, en esa oscuridad. Maestro, ¿qué es lo que oigo? ¿Y qué gente es esa que parece vencida por el dolor? A lo que me contestó, esta mísera existencia llevan las tristes almas de quienes vivieron sin merecer ni infamia ni alabanza. Estos son los indiferentes. Los indiferentes que están arrastrados por el viento. Nosotros ahí vamos a ver que el concepto que tenemos que rescatar es el de la ley del contrapaso. La ley del contrapaso hace referencia justamente a cómo se relaciona el pecado con el castigo. A veces es contrario el castigo al pecado y a veces concuerda el pecado con el castigo. En este caso nosotros vamos a ver que los indiferentes, no poseen voluntad y son arrastrados por el viento, ¿m? Igual que en vida no poseyeron voluntad y también fueron arrastrados por la corriente, nada más, ¿no? Y por otro lado, nosotros vamos a ver que siguen una bandera, eso viene un poquito después, pero sigue una bandera y entonces nosotros vamos a ver que lo primero concuerda con la falta de voluntad, es un contrapaso por concordancia, y el segundo contrapaso, es decir, el segundo castigo, es por contradicción. ¿Por qué? Porque en la vida los pecadores, los indiferentes, nunca siguieron una bandera. Y en el infierno están condenados a seguir la bandera, ¿verdad? Entonces, fíjense cómo los caracteriza Dante autor. Dice, vivieron sin merecer ni infamia ni alabanza, no fueron ni rebeldes ni fieles a Dios, solo pensaron en ellos. O sea que los indiferentes para Dante autor, son especialmente detestables, ¿no? Siente un odio especial por estos pecadores
Tanto es así que el desprecio que siente lo hace colocarlos en la entrada del infierno y esto es muy importante, la gloria, ¿no? La gloria. ¿Por qué? Porque nombrarlos implicaría darles gloria. Y eso es lo que quiere evitar Dante autor, porque justamente los desprecia tanto y ellos nunca se juzgaron, diríamos ahora, por nada en vida. Y ese desprecio que siente Dante autor se vincula también con la vida de Dante real, ¿no? Que sufrió la persecución política que nosotros ya sabemos entre güelfos y gibelinos. En realidad fueron los propios güelfos, los güelfos negros, los que lo persiguieron. Y inclusive Dante estuvo comprometido políticamente y parece demostrar aquí Dante un desprecio absoluto por quienes no se involucran en política, lo cual es algo muy interesante cuando nosotros pensamos en qué es realmente lo que nos está diciendo Dante. Seas un enemigo o seas un amigo, según Dante, lo importante es este compromiso, la militancia, ¿no? Entrar en ese mundo y jugarse por una idea y no vivir solo para uno mismo. Eso sería, ¿no? Porque es como que Dante lo que nos explica allí es que vivir, vivir para uno mismo es pecaminoso. Sin embargo, tratar de impulsar cambios políticos, equivocados o no, son justamente eh, muestras de filantropía, ¿no? De profunda filantropía, de amor al otro, de humanismo. Entonces, digamos, la crítica aquí es a quienes no se comprometen con ninguna bandera, que no se comprometen con ninguna causa. Cuidado que también hay otra mirada de esto, que es que el compromiso inevitablemente lleva al fanatismo. Esto es una pregunta, una afirmación mía, ¿no? Pero digo, ustedes si conocen personas que esquiven al fanatismo aún dentro del compromiso de una causa, y cuando digo fanatismo me refiero a esa fuerza, esa postura mental que nos impide razonar, que nos impide pensar con claridad porque siempre seguimos la misma lógica. Entonces, Dante tiene un lugar especial para los indiferentes y el contrapaso puede ser, o sea, cuando decimos contrapaso puede ser por concordancia, como les decía recién, por concordancia o por contraposición, ¿no? El primero es por concordancia y el segundo es por contraposición o contradicción. El primero es ser arrastrados por el viento, por el torbellino, o sea, carecer de la voluntad y de la posibilidad de quedarse en un lugar. Y el segundo, la contradicción, es estar obligados a seguir una bandera que no parece significar nada. No es una bandera blanca, no se dice que sea una bandera blanca en ningún lado, pero es una bandera que no significa nada, aparentemente es solamente seguirla, es el gesto de seguirla y estar condenados eternamente a seguir esa bandera. Entonces, dice que los indiferentes son atacados por moscardones y avispas. Bueno, entonces acá lo que ocurre con Dante es que un poco como que se desbarranca con el tema como que se desbarranca con el tema del efecto literario, ¿no? Creado con esta imagen que bien podríamos asociar con un cuadro del Bosco, con un cuadro lleno de grotesco, ¿no? Con un bestiario medieval tal vez. Y nosotros vemos aquí estos gusanos o sea, primero que a las almas las pican los moscardones, las avispas, los moscardones, las avispas, y luego les chorrea la sangre. Entonces vemos la aparición del grotesco, ¿no? De esta imagen plástica, ¿no? De la sangre cayendo, los goterones así, los bichos como clavándose en el cuerpo, generando dolor, generando angustia, generando toda una imagen que por supuesto que a mí no me gustaría vivir vivir eso eternamente, ¿no? Como cualquier otro lector, y más a un lector medieval.
Y entonces los gusanos, que son asquerosos, se comen esa sangre que se mezcla con las lágrimas, mezclada con sus lágrimas. Dice que corren hasta sus pies. Vemos la cantidad de sangre y el llanto, ¿no? La cantidad de lágrimas como una señal de la cantidad de dolor que están sintiendo esas almas. Y bueno, entonces genera temor. Es evidente que Dante está buscando un efecto. Y más que temor, yo diría horror, ¿no? Sí, claro, porque yo entonces no debería ser un indiferente. No debería ser un indiferente. Oye, ¿qué haces? No debería ser un indiferente porque voy a terminar ahí picado por por moscardones, por avispas y los gusanos se van a comer mi sangre, ¿no? O sea, es tremendo. Y entonces, claro, que el texto, como les decía hace un ratito, es un gran texto didáctico, ¿no? Y entonces a través del miedo intenta leccionarnos y decirme a mi lector, si yo no me comprometo, voy a terminar así como esos, ¿no? Por cierto que leyéndolo no en clave alegórica, perdón, no en clave literal, sino en clave alegórica, Dante estaría observando que no contaba con el apoyo de muchas personas que no se comprometieron con su causa y no se comprometían con las causas políticas y estaba expresando su desprecio hacia esas personas, sobre todo a quienes no lo apoyaron políticamente, ¿verdad? Eso es fácil deducirlo. Dante había sido exiliado de Florencia y estaba pesaba sobre él una condena terrible, ¿no? Ser asesinado, ser quemado directamente, si volvía, ¿no? Entonces le pregunta a Dante personaje, le pregunta a Virgilio, ¿por qué se amontonan tantas almas? Están tan como ansiosas, tan prontas, dice, a atravesar el río según veo a tan débil claridad. Sí, acá hay un problema que Dante quiere resolver, lo de la débil claridad, porque el problema es que cómo ve Dante, personaje, lo que está pasando si ni siquiera hay estrella, no hay nada, solamente hay oscuridad, ¿no? Cómo ve lo que está ocurriendo. Entonces, claro, tiene que acomodar las piezas. Esta es una, la de la débil claridad, ¿no? Que es decir, que se ve algo, pero no es muy poco lo que se ve, estamos en penumbras, pero no en una oscuridad total. Y otra cosa pero es así, que es gravísima como elemento de técnica narrativa, es el hecho de que las almas sufran, que sufran físicamente, porque son almas. Entonces, si vos sos un alma, ¿qué te importa que te ataque una avispa? ¿Qué te importa que te ataquen los moscardones? Y inclusive resulta que nos habíamos olvidado que eran almas porque resulta que los aguijones querían, dice, el rostro de sangre, cubriéndoles el rostro de sangre, ¿no? Les picaban en la cara, pero estas almas sangran y lloran. Entonces, claro, tuvo que resolver este problema de cómo las almas recibían un castigo y bueno, resulta que estas almas tienen cierta corporeidad y sufren como si tuvieran un cuerpo. Es así. ¿Mm? Así es como lo resolvió Dante. Entonces, Virgilio, personaje, cuando le pregunta a Dante por qué se amontonan así con ansiedad de pasar por ese río, por ese río enorme, eh, Virgilio, como que diríamos nosotros que le paró el carrito, así, le paró el carro. Todo eso lo sabrás cuando hayamos posado nuestros pies en la triste orilla de Aqueronte, suspendiendo un poco la acción, ¿m? El desenvolvimiento de la acción, ¿sí? Para otro momento en el que el desarrollo pudiera ser más pleno, pero además imponiendo su autoridad a Dante. Bueno, sí, tranquilo, tranquilo que ya te voy a decir, ¿verdad? Entonces, con los ojos avergonzados y bajos, temeroso de que mis palabras le molestaran, viste, tuvo miedo de molestar al gran maestro. ¿Mm? Entonces ahí vemos, en ese origen de oportunidad, vemos el respeto que siente este Dante personaje por Virgilio, ¿no? Por Virgilio personaje, que es un reflejo del gran respeto que siente el Dante real por el Virgilio que alguna vez existió más de 1000 años antes, por supuesto.
antes de la existencia del Dante real, ¿no? Así que ellos no se vieron nunca se tocaron las manitos y no tuvieron en ese sentido nada que ver. Sí, en la admiración que Dante siente por Virgilio, y Virgilio nunca conoció a Dante. Jamás. Bien. Es como si ahora yo escribo algo y dentro de 1200 años más o menos, alguien me toma como ejemplo y escribe algo en donde me reivindica y me habla, dice que soy maestro, me dice Carlos, maestro, oh, tú, luz de todos los escritores. Y yo que me voy a enterar si yo ya estoy recontra muerto, no me voy a enterar. Entonces dejé hablar hasta llegar al río. Y aquí que venía hacia nosotros en una... Porque no pienso vivir más de 1200 años, ¿no? Por más optimista que sea, soy muy optimista, pero no 1200 años. Bueno, tal vez 700. Un anciano de pelo blanco gritando... Bueno, y aparece el gran Caronte, la figura que se roba, es un anciano, se roba la atención. Caronte se roba la atención, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque es un anciano, es un anciano virulento, es decir, que está violento, ¿no? Es una mezcla también de tradiciones, porque él es un ser que pertenece a la tradición griega. Algunas veces se habla de él como si fuera un psicopompo. Bueno, después búsquenlo si quieren. Es una palabra que habitualmente no usamos, pero se usa para los compañeros de las almas que hacen un recorrido, ¿no? Y creo que es una linda palabrita para lucirse en la clase de literatura, porque tal vez su profesor ni siquiera sepa qué significa. Bueno, no sean malos. Un anciano de pelo blanco gritando, no viene gritando este tipo en el río, bueno, tampoco si estaba, era un ruidaje bárbaro, ¿no? ¿Quién lo iba a escuchar si no grita? Y entonces, ay de vosotras, vamos a hacer el Caronte, ay de vosotras, almas perversas, no esperéis ver nunca el cielo, vengo para llevaros a la otra orilla de las tinieblas eternas, del calor y el frío. Y tú, alma viva, que te presentas así, aléjate de esas que están muertas. Claro, lo que pasa es que Dante viene a romper con la ley del infierno, ¿no? Él tenés que estar muerto. Otras almas, sí, Orfeo también lo hizo, supuestamente también lo hizo Jesús, ¿no? Otras almas también habrían descendido al infierno, el propio Eneas. ¿M? Pero bueno, esto es una regla que no habría que romperlo, de bajar al infierno y cruzar dos veces el Aqueronte. Ahora me acuerdo de un poema de Alceo que dice que habla de un rey, de Sísifo, el rey Sísifo que ha descendido, ha cruzado dos veces el Aqueronte. Sí, es cierto, eh, pero, pero ¿qué pasa acá? Para Caronte, ¿qué es Caronte? Caronte vive y reina es un decir, ¿no? Vive y vive también porque no está vivo. Bueno, vive y reina por las reglas, ¿m? Por las leyes. Él, su existencia está ligada a las reglas, a las leyes. Entonces, ¿cuál es el problema acá? Que esta alma de Dante viene viva. Y Virgilio mismo está rompiendo con las leyes porque ¿cómo se está desplazando del limbo a cualquier lado? ¿Saben qué pasa con Caronte? Yo les voy a decir qué pasa con Caronte. Caronte es un burócrata. Tengan cuidado con esta idea porque puede traerles problemas. Pero de todas maneras vamos a ponerlo. ¿Qué es un burócrata? ¿Qué es un burócrata? Esa es la pregunta. Un burócrata es un ser, por lo general un ser mediocre, un ser insignificante, que
justifica su poder de acuerdo al seguimiento estricto de unas reglas, ¿no? Y en este caso nosotros vemos con claridad que a Caronte le molesta muchísimo que se rompan las reglas, ¿no? El alma viva no puede ir por ahí, Virgilio no puede ir por ahí, la barca no va a soportar el peso de un alma viva, ¿no? Todo está ligado al cumplimiento de las reglas. Y un burócrata es eso, es un ser sin alma, es una pieza de un engranaje en donde su propia estupidez, su propia mediocridad, su propia insignificancia queda escondida detrás de esa estructura. Entonces usted un montón de veces va a ver, y usted va a hacer un trámite, por ejemplo, y por supuesto que esto de buró, esto es escritorio, ¿no? Y crata es gobierno, gobierno desde un escritorio. Esa es la etimología de la palabra. Pero yo estoy haciendo una interpretación extra, que es decirles que ustedes van a encontrar carontes por todos lados en la vida. ¿Quiénes son esos carontes? Son esas personas que cuando usted va a hacer un trámite y depende del sellito que le tiene que poner, le levanta una ceja porque usted no tiene la firma de tal o no tiene la firma de tal otro, o resulta que usted no consiguió tal certificado o que su firma no se parece con exactitud a la del documento, etcétera. Entonces, ¿de dónde sale el goce del burócrata? En hacerle la vida imposible. Esa es la vida del burócrata. ¿Por qué? Porque es su venganza por su insignificancia. Entonces, como tiene detrás toda una estructura que lo respalda, se hace el vivo. Lo pesetea. ¿No? Y usted lo único que puede decir es, bueno, que tengo que conseguir el sellito. Y sí, porque el poder lo tiene él. Y en este caso también, salvo que en este caso no se cumple del todo porque cuando se pone más pesado con el poder, ¿no? Cuando es un impedimento más importante, Caronte, Virgilio interviene. ¿Por qué? Porque si Caronte dijera, no, por acá no pasan, ¿m? Si dijera eso, se detendría la acción. Entonces, para que no se detenga la acción, Virgilio va a tener que tener las palabras justas, que es una fórmula que utiliza muchas veces para que no se detenga la acción. Entonces, las tinieblas eternas hacen referencia al infierno. El calor y el frío, recuerden que el frío en realidad es el elemento más dominante en el infierno de Dante, porque en el infierno de Dante autor, porque la lejanía de Dios es la que genera el frío, y cuanto más abajo estás en los círculos del infierno, más frío tenés. Entonces, ya como vieron que Caronte, como les decía, es un burócrata, es una pieza de un andamiaje y está eternamente condenado a pasar almas de un lado al otro del río Aqueronte. Yo te pregunto a vos, ¿eso no es un castigo? Es horrible. Entonces, además, con esta metáfora que yo estoy utilizando del burócrata, él tiene poder, ¿cierto? Puede apalear a las almas, ¿cierto? Pero está eternamente condenado a cumplir con ese castigo de realizar ese trabajo idiota, que es exactamente lo que le ocurre a un burócrata. Porque el burócrata puede decirte, ay, te falta tal sello, ay, te falta tal no sé qué. No, 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 así no. Pero está eternamente condenado a hacer ese trabajo horrible de por vida, ¿no? Entonces, más que bronca contra el burócrata, deberíamos sentir lástima. Entonces, fíjense que en lo que le dice, por otro camino, por otros puertos, es claro, porque él es el dueño de la situación, ¿no? Es parte de la ley. Por otros puertos llegarás a la playa, pero no por aquí. Para llevarte conviene una barca más ligera, ¿no? Más liviana, que pueda soportar el peso. Pero cuando parece que todo se impide la continuación, ¿no? Que Caronte no va a dejar que las cosas sigan, que el viaje siga, ni bien ha comenzado, Virgilio tiene estas palabras que son como una especie de fórmula mágica que abre todas las puertas, no todas las llaves. Es una llave justamente, y es la clave para poderse mover por el infierno, que es: así se ha dispuesto allá arriba, donde se puede todo lo que se quiere, y no preguntes más. Nosotros con esto
podemos ver claramente que Virgilio está representando la voluntad de Dios expresada a través de la Virgen María, Santa Lucía y Beatriz. Y claro, contra eso el barquero, el velludo rostro del barquero de la laguna, así lo nombra después, no puede hacer nada porque es la propia voluntad de Dios invocada por Virgilio. Hay algo más que aparece para hablar de lo virulento más adelante, son esos ojos que parecían rodeados de llamas, ¿no? Con lo que nosotros vemos allí, anciano virulento, ojos llameantes. Y claro, ¿por qué? Porque esa ancianidad nosotros podemos vincularla con la sabiduría, con el tiempo que lleva allí, ¿no? Y a la vez con todo un aspecto grotesco vinculado también con la furia, con la violencia, con la virulencia, y entonces en los ojos de fuego, en esa mirada de fuego, nosotros podemos ver también la furia de Caronte. Furia que en realidad es sobre unas almas, pobres almas que pecaron, ¿no? Y que van a llevarse toda una eternidad de castigo. Así que es más bien una furia, más que nada, yo creo que vinculada con el trabajo horrible que le tocó llevarla de un lado. No, pero bueno, eso no lo pongan en un escrito. Sino que podría ser una representación de su propia frustración, por supuesto. Pero en realidad en el contexto tiene más lógica interpretarlo como que es una representación de la furia de Dios hacia las almas pecadoras. No tanto, si fuera una obra más moderna podríamos hablar de la frustración de Caronte, ¿no? Pero no en este caso. Y lo mismo con lo de burócrata, tengan cuidado porque pueden tener problemas con el profesor. Entonces, vieron que blasfeman, ¿no? Rechinan los dientes, es una sensación de dolor, de furia también, y blasfeman, ¿no? O sea, insultan a Dios, a los padres, a la especie humana, ¿no? Esto como que todo apunta a que su sufrimiento les hace perder la razón, ¿no? Cosa que ya habíamos visto. Razón que ya habían perdido durante la vida, por eso están ahí. Entonces, la orilla es una orilla maldita, algo parecido a lo de la de Chitá Dolente, ¿no? A la ciudad doliente. La orilla es maldita, porque están malditos también estos seres que van allí. No tanto por la orilla, sino por quienes van allí. Los hombres que no temen a Dios y bueno, no temen a Dios en vida. Por eso es que terminan allí, ¿no? Luego van a tener que temer sí o sí porque van a recibir el castigo, ¿no? El castigo de Dios. Entonces se resalta lo de con ojos de fuego, amenazándolas. Ven que es todo violencia en Caronte, ¿no? La violencia es el modo en el que él se comunica con las almas, porque son despreciables, golpeando con el remo a las que se rezagaban. Recuerden ustedes que aquí no están solo, o sea, las que cruzan el Aqueronte son todas las almas, y no solamente las almas de los indiferentes, ¿no? De todas las almas de los pecadores, ¿sí? Entonces, de los pecadores que van a todo el infierno, o sea que él es un gran distribuidor, ¿no? Luego tiene una distribuidora de almas, Caronte. Como en el otoño, bueno, y acá ocurre algo muy lindo, que es esto de la aparición del símil. Como en el otoño las hojas caen una tras otras, hasta que la rama ve todos sus despojos en tierra. Así las almas. Ustedes si vieron el video del canto primero, ya saben lo que es un símil, una comparación ampliada. Pero en este caso yo quería hacer referencia a otra cosa. Aquí en el canto sexto de la Ilíada de Homero, nosotros tenemos un fragmento en el que encontramos un símil. También es un símil de hojas, en el que en el enfrentamiento de Glauco y Diomedes, Glauco, el guerrero troyano, le responde al hijo de Tideo, al Tidida, es decir, a Diomedes, le dice: respondióle el plecario hijo de Hipóloco: magnánimo Tidida, ¿por qué me interrogas sobre el abolengo? O sea, sobre la ascendencia, sobre quienes fueron sus antepasados. Cual la generación de las hojas, así la de los hombres.
esparce el viento las hojas por el suelo y la selva, reverdeciendo, produce otras al llegar la primavera. De igual suerte, una generación humana nace y otra perece. Si ustedes ven, en este símil también tenemos las hojas. Igual que aquí cuando dice cómo en el otoño las hojas caen una tras otra, hasta que la rama ve todos sus despojos en tierra, así las almas de la malvada raza de Adán se agrupaban en la orilla una tras otra aquella señal. O sea que lo que vemos es una similitud entre el estilo de Dante, autor, y el estilo de Homero en la Ilíada, lo cual es una característica que, como ya hemos visto en otras ocasiones, busca emparentar poéticamente a Dante con Homero en una línea genealógica que va desde Homero, pasando por Virgilio, llegando hasta Dante. Entonces, vemos aquí también un interesante origen de oportunidad cuando dice: no han abandonado la barca aún cuando ya otra nueva multitud está reunida en la orilla. Esto tiene un paralelismo con aquello que hemos visto en el canto primero, cuando decía que hablaba de los pies y decía que todavía no estaba firmado un pie cuando ya el otro estaba arriba, y entonces eso nos da la pauta de la velocidad con la que pasan los eventos, ¿no? La divina justicia que les cambia el temor en deseo. Es interesante que el deseo sustituya al temor, porque si no las almas no se subirían a la barca, ¿no? Entonces justamente la divina justicia es la que pone la maquinaria en funcionamiento, como hemos visto antes. Ninguna alma justa y buena pasa nunca por aquí, y si Caronte se queja de ti y te amenaza, el motivo de sus palabras puedes adivinar, y nosotros también podemos adivinarlo. Entonces, si es ley que ningún alma justa y buena pase por allí, y Caronte se enoja, eso significa que adivinaron. Dante, personaje, es un alma justa y buena. Es un alma justa y buena, y eso lo han visto desde el cielo, pero en vez de proporcionarle directamente su pasaje al cielo, lo sometieron a esta gran prueba en la que tiene que, a través de su elección, de su libre albedrío, tiene que tratar de mejorar su situación, el alma de Dante. Ya hemos visto que Dante autor no desperdicia oportunidad de mostrarse como una persona virtuosa, que tal vez lo haya sido, pero parece una actitud bastante soberbia la de poner a su disposición, en este caso a las palabras del propio gran maestro Virgilio, y a la furia de Caronte como una forma de elogio, porque en definitiva todo esto es un elogio, toda esta parte es un elogio para el propio Dante, un autoelogio, porque a decir verdad quien se elogia a sí mismo es Dante, Dante autor, a través de las palabras de Virgilio y del enojo de Caronte. Lo cual nos muestra que sí, efectivamente Dante sufría ese azote, esa persecución de la soberbia, del león. Dicho esto, tembló tan fuertemente aquel sombrío paraje, ¿no? Un temblor, un terremoto, que aquel recuerdo aún me hace sudar de espanto. Fíjense en la reacción emocional y física que tiene Dante ante el recuerdo, y aquí vemos con claridad la diferencia entre Dante autor, que todavía dice, ¿no? Que el recuerdo lo hace sudar, ¿no? Pero ese recuerdo de lo vivido, él ya se salvó, pero todavía sigue espantado con cómo tembló la tierra, ¿no? Y la tierra llena de lágrimas. Vemos acá la misma característica de poner de aquella hipálaje, de poner el adjetivo junto a un sustantivo. Esas lágrimas son las lágrimas también de los indiferentes, ¿no? Con aquellos gusanos, etcétera.
Y entonces vemos cómo se traslada el dolor al propio paisaje. Produjo un viento iluminado por una luz rojiza que me hizo perder el sentido y caí como un hombre arrebatado por el sueño. Bueno, y entonces otra vez la pérdida de sentido es mencionada como una forma de pasar de un lugar a otro, porque de ese modo se evita ante la explicación del pasaje, pero además la pérdida de sentido tiene este significado, siempre significado asociado, que es la pérdida de la racionalidad, la pérdida de la lucidez. Entonces, cuando Dante, cuanto más se sumerge en el infierno, más va perdiendo la razón, va perdiendo cada vez más el bien del intelecto. ¿Agotamos la riqueza literaria del canto tercero? No. ¿Agotamos la cantidad de interpretaciones posibles y relaciones que se pueden establecer? Tampoco. Pero es sin duda lo que acabamos de realizar un análisis válido del canto tercero de la Divina Comedia, del infierno, que ustedes van a poder aprovechar para realizar su propio análisis o para complementar el análisis de algún profesor. Y en esa medida supongo que los va a ayudar. Pronto pienso realizar también el análisis del canto quinto, al menos del infierno, y tal vez realice un comentario del canto cuarto. Por ahora ha sido todo. Sepan que Dante nos habló de su infierno, pero también nos habló un poco del infierno de cada uno de nosotros, de una experiencia de cuestionarnos en un momento de nuestra vida qué es lo que queremos para nuestra vida y si podemos salir de ese infierno y cómo podemos salir de ese infierno o si estamos dispuestos a tolerarlo eternamente.